Buenas tardes. Estoy consciente que es un tópico bastante pesado para conversar antes del almuerzo, entonces voy a intentar ir lo más rápido posible en cuanto cubriendo todos los tópicos que tengo en el tema de reducción de falsos positivos. Nuestra agenda para hoy es una revisión rápida de los reguladores y programas de cumplimiento, la tecnología de debida diligencia y algunas técnicas de reducción de falsos positivos que espero que los haga pensar en cómo mejorar y mejor administrar el volumen que tienen de alertas. No los voy a ahorrar y tengo más dos preguntas para ustedes. La primera es para verificar si entendieron la sesión anterior. Daphne, tenemos en... Ok, perfecto. Evaluando los costos operativos, ¿cuál genera más impacto para el cumplimiento de los delitos financieros? Si por favor me pueden responder esta pregunta, que lo discutimos esta mañana. Entonces, ¿tenemos resultados ya? No. Evaluando los costos operativos, ¿cuál genera más impacto para el cumplimiento? Resultados. Tecnología, 57% y mano de obra, 43%. ¿Ok? Otro 0. 50%. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos 57% de tecnología contra 43% de mano de obra. En la realidad, el costo de mano de obra es más alto. Estamos a 47% versus 44% de tecnología. Entonces, realmente son datos muy importantes para entender que estamos poniendo mucho dinero en la mano de obra y menos en la tecnología. La próxima pregunta. En los distintos momentos que se hace el screening, ¿cuál de estos tiene más falsos positivos? Me parece que tenemos la opción de vinculación, monitoreo o pagos. Para esta pregunta la verdad es que no hay respuesta correcta o incorrecta. Tengo muy interés de saber cómo lo ven y cómo su organización está lidiando con este tipo de alertas. ¿Cuál es el tipo de screening que tiene más falsos positivos? Ok, el onboarding 52%, monitoreo 38% y pagos 21%. Ok, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que durante el onboarding hay más volumen de alertas, más falsos positivos consecuentemente. Esto varía, ¿no?, de organización para organización. Y realmente no hay respuesta para esto. Yo he trabajado con muchos clientes que tienen mucho volumen en el momento del pago, porque hay datos como direcciones y información adicional que puede causar muchos falsos positivos, pero el onboarding realmente es algo donde vemos mucho volumen. Lo que les muestro aquí, de nuevo, es el estudio que hicimos en Lexis en los mercados latinoamericanos. Son las expectativas de volumen de alerta de 2019 para 2020. Como pueden ver, en 2020 tenemos un 74% de expectativa, siendo de ellos 14% de esperado de aumento de volumen de alertas durante el año. Esto es realmente un volumen muy, muy alto que estamos viendo por estos cambios, ¿no?, en la cuestión de cumplimientos.
Hay muchos reguladores y muchos programas de cumplimiento contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estos están estados soberanos, están sindicatos regionales, están organizaciones internacionales como la ONU, que cría sus propias listas de sanciones. Y el problema aquí es que muchas veces entre ellas mismas las organizaciones no se hablan. Entonces hay mucha duplicación de datos en las listas de sanciones que vienen a generar mucho volumen de alerta y consecuentemente falsos positivos. Dentro de esto también tenemos diferentes tipos de sanciones. Hay sanciones diplomáticas, las económicas que prohíben comercio con de específicas cosas, las militares, las deportivas es algo muy interesante, ¿no? Que se ponen sanciones prohibiendo la participación en deportes internacionales. Las ambientales, hay muchos tipos de sanciones. Y también las organizaciones tienen que pensar en qué territorio comercian, dónde tienen sus operaciones, en qué monedas están haciendo pagamentos, dónde están sus socios, están en otras jurisdicciones o no. Entonces, todo eso son consideraciones que tenemos que pensar cuando estamos configurando un sistema de debida diligencia. En general, la naturaleza de las sanciones está cada vez más complexa. Antes, los reguladores enfocaban en datos específicos, quiere decir, nombre de organización, el nombre de un individuo, un barco, una localidad, pero ahora las sanciones están más implícitas para sectores específicos que prohíben actividades específicas. Tuvimos una pregunta sobre bienes de múltiplo uso, ¿no? Entonces, todas estas variaciones estamos viendo en las listas de sanciones. Y las listas de sanciones están constantemente evoluyendo. A cada vez que los gobiernos confían más en sanciones económicas como herramienta para influenciar la política externa, vemos más cambios en estas listas de sanciones. Los gobiernos, las diferentes entidades están constantemente poniendo nombres nuevos en la lista de sanciones y retirando, lo que hace muy importante estar actualizado. Esto para comentarles esta mañana, disculpen. Esta mañana conversamos sobre las diferentes opciones de la configuración en sistemas de debida diligencia. Las empresas están obligadas a cumplir con requisitos de sanciones, por eso tienen que tener controles adecuados de identificación de clientes, de monitoreo de clientes en el momento del vínculo, de monitoreo de pagos también, no solo en sanciones, pero también tenemos los políticos, las noticias negativas, los restrictivos locales. Entonces, realmente hay necesario enfocar en el riesgo de su organización, entender sus relacionamientos, su cadena de suministros, sus socios, sus empleados, sus clientes. La creación del perfil de riesgo y el aumento de volumen de alertas son desafíos muy grandes para nosotros, especialmente en las instituciones financieras aquí en Latinoamérica. Por este motivo es extremadamente importante trabajar con un sistema de debida diligencia. Entiendo que la mayoría aquí tenemos este sistema, pero entender cómo el sistema funciona, cuáles son las opciones del sistema y cuáles son las opciones de reducción de falsos positivos que lo pueden ayudar con este volumen. Vamos a seguir ahora discutiendo algunas técnicas. Les voy a presentar de la forma que nosotros en servicios profesionales trabajamos con la gestión de falsos positivos y qué está disponible en los sistemas de debida diligencia. Esto es importante. Ok, perfecto. Técnica número 1. Es básica. Me parece que todos lo estamos haciendo acá en este salón. Utilice tecnología de debida diligencia. Lo nuevo, y tal vez no tan nuevo, es certifíquese que conoce la tecnología de debida diligencia,
no nos ayuda mucho si estamos utilizando algo que no conocemos, que no sabemos las configuraciones. Hay que tener una tecnología que pueda hacer el monitoreo de clientes nuevos, que pueda hacer el monitoreo de clientes actuales, de pagos, de transacciones, que pueda analizar documentos, que pueda ayudarlos con esta definición de riesgo para facilitar la tomada de decisiones una vez que haya una alerta. También el sistema tiene que tener esta función de monitoreo automático que los auxilie a administrar el riesgo, ¿no? En cuanto también quizás manteniendo algunas decisiones anteriores si no hubo cambio en estos clientes. Nuevamente les recuerdo, extremadamente importante, conozca su sistema. ¿Cuáles son las opciones de escaneo del sistema? ¿Cuáles son las decisiones de fuzzy, el fuzzy screening, la lógica difusa? ¿Qué tipo de escaneo puedo hacer? ¿Por qué tipo de dato? ¿Tengo lógicas de negocios o no en este aplicativo? ¿Tengo opciones de datos regionales? ¿Tengo opciones de datos internacionales? ¿Puedo definir quién son los políticos que estoy haciendo un escaneo? ¿Puedo calcular el riesgo? ¿Tengo escaneo diario? Todas estas son preguntas que ustedes tienen. Es importante que entiendan de su sistema de debida diligencia. Técnica número 2. Hablamos de esto esta mañana, pero es extremadamente importante, es importante repetirlo. Enfoque en la calidad de sus datos. Datos incorrectos pueden causar muchos falsos positivos, lo que hace fundamental que los datos de los clientes estén actualizados. Enfoque en certificarse que los nombres están completos, que tienen fecha de nacimiento, que tienen dirección, que tienen país. Extremadamente importante, país de nacimiento, país de residencia. Todo eso puede ayudar mucho a los sistemas de debida diligencia a solo crear alertas que tienen un significado de valor para nuestras organizaciones. Técnica número 3. Esta lo veo mucho, es muy importante focar solo en el escaneo de los datos necesarios. Generalmente, ¿qué estamos buscando? Nombre de clientes potenciales, los clientes actuales que tenemos que hacer el monitoreo, beneficiarios de pagos, individuos, organizaciones. En la parte de localidades, ciudades sancionadas, países sancionados, otros, barcos, aeronaves, bienes con múltiplo uso si hay la necesidad, números de identificación, y considerando qué más hay que hacer el escaneo. Pero es muy común, por lo menos yo trabajando con mis clientes, ver configuraciones y escaneo de datos que solos no tienen mucho significado. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Muy, muy común ver fecha de nacimiento como un campo de escaneo. Bueno, si yo nací el mismo día que una persona sancionada, eso no me hace sancionada, ¿no es verdad? Entonces, solo ese dato no tiene mucho significado. Lo que les recomiendo es que utilicen ese dato para la tomada de decisión, pero que no lo escaneen, porque solito les va a causar muchos falsos positivos. La próxima técnica, seleccione las listas sancionadas adecuadas. Esto también fue un tópico que tocamos esta mañana y es extremadamente importante. Es una configuración antes de recibir los alertas, ¿no? Entender cuáles son los reguladores, cuáles son las listas que se aplican para su organización y preseleccionar lo más importante en su jurisdicción. No hay necesidad de utilizar las 120 listas que LexisNexis ofrece, ¿no? Si no se aplican para nuestro regulamento local. Extremadamente importante esta configuración antes de que los alertas estén creados. La próxima técnica, determine cuándo escanear. Esto también es muy importante. Cuando hay cambios en regulaciones, en riesgos, queremos estar ahí con esto. Y esto es muy importante trabajar
con datos actualizados, expertos que les den los datos con los cambios de sanciones en tiempo real. Los clientes potenciales los queremos escanear en el momento del onboarding. Los clientes activos tenemos que hacer un monitoreamiento diario, ¿no es cierto? No solo en el momento de su vinculación, pero diariamente contra cualquier tipo de cambio en la lista de sanciones. Los pagos y transacciones queremos escanear en tiempo real. Y vamos a hablar de unas consideraciones en el próximo slide, pero realmente pensar cuándo y qué hay que escanear para administrar este volumen de falsos positivos. Lo que me lleva a esta técnica, número 6, y esto es muy... depende de la organización y es algo que ustedes como personal de cumplimiento tienen que pensar en el riesgo de su organización para intentar identificar si hay algún tipo de duplicación en el proceso de escaneo. Evite cualquier tipo de duplicación. Tengo algunos ejemplos para ver si los hago pensar un poquito al respecto. Generalmente, los bancos escanean sus clientes diariamente, ¿no es cierto? Es como queremos estar al par de las sanciones. Todos los días estamos monitorando y certificando que nada ha cambiado con nuestros clientes. En este caso, sería posible no escanear el remitente de pagos que sale del banco, ya que estos remitentes son generalmente clientes del banco y ya están pasando por el monitoreo diario. No, entonces ahí eliminamos un tipo de escaneo que puede venir a generar más alertas y consecuentemente más falsos positivos. Ahora, esto solo funciona si ustedes tienen un proceso automatizado de monitoreo de clientes que, al encontrar un cliente sancionado, puede llegar a bloquear ese cliente y no permitir que pidan un pago para empezar, ¿no? Algo para pensar. El segundo ejemplo, si el banco está transfiriendo dinero de una sucursal para otra, quiere decir clientes que sean parte del mismo banco. También, ¿por qué estamos escaneando estos clientes en el momento de la transacción si los clientes ya están pasando por un monitoreo diario? De nuevo les repito, eso solo es posible si el monitoreo diario está automatizado y es capaz de bloquear estos clientes antes que pasen los pagos. Y la opción número 3 es, si posible, utilice la decisión del vínculo, la decisión que tomó en el momento del vínculo con este cliente en el proceso de monitoreo. Muchos sistemas de debida diligencia se pueden recordar de estas decisiones, Bridger es uno de ellos, recordar y reaplicarlas en el momento de un pago, por ejemplo, o de un monitoreo, por ejemplo, si nada ha cambiado en las sanciones. Entonces no hay necesidad de hacer un escaneo en el momento de un vínculo, revisar las alertas y volver a revisar las alertas si nada ha cambiado con este cliente, ¿no? Entonces, los dejo con esto para pensar. Ahí requiere mucho análisis, ¿no? Y automatización, pero es algo que puede traer muchas eficiencias en un futuro. Técnica número 7. Esta mañana también hablamos en el enfoque en la tolerancia de riesgo. Esto es muy importante. ¿Cuál es el riesgo de su organización? Como pueden ver en la pantalla, les presento más datos. Descubrimos que los beneficios del cumplimiento contra delitos financieros, el mayor en Latinoamérica, son mejores datos para gestión de riesgo. Es una información extremadamente importante porque realmente el foco en riesgo y no en otras cosas lo puede ayudar a administrar ese volumen de alertas y falsos positivos. Muchos sistemas de debida diligencia pueden calcular este riesgo para ayudar a tomar decisión. Y les muestro en el próximo slide un ejemplo de cómo esto funcionaría. También la lógica difusa, lo llamamos de fuzzy, extremadamente importante. Cuanto más baja esta lógica, más alerta vamos a tener, porque le estamos diciendo a los sistemas de debida diligencia que el nombre ya no tiene que ser exacto para causar una alerta. Yo he trabajado con clientes que tienen la lógica difusa de 50%. Quiere decir,
Simplificando, esto quiere decir que un nombre tiene que coincidir 50% para crear una alerta. Es muy bajo. Vamos a ver un volumen de alerta extraordinario con este tipo de configuración. Entonces, muy importante ver su riesgo. Si el apetito de riesgo es alto en su organización, ok, las configuraciones tienen que ser adecuadas de acuerdo con este riesgo. Técnica número 8. Automatización basada en regla de negocios. También fue algo que revisamos esta mañana. Como pueden ver, la administración de reglas y de riesgo en sistema de debida diligencia está muy linkado a la automatización de sus sistemas. Como comentó Brian, la opción de IMDS en Bridger los puede ayudar a configurar estas reglas de negocios que generalmente están con la función de cumplimiento. ¿Para qué revisar todas estas alertas manualmente si le podemos indicar al sistema de debida diligencia cómo comportarse y qué decisiones tomar? Por ejemplo, en la cuestión de riesgo, yo puedo configurar en mi sistema de debida diligencia una regla que diga si el riesgo para este determinado cliente, este determinado alerta, es menos que 75%, no quiero ver esta coincidencia. No quiero tener el trabajo de trabajar esta coincidencia. Por ejemplo, del lado derecho tenemos a Joaquín Guzmán, México. El sistema de debida diligencia me puede decir, ok, son 100% de riesgo. En cuanto a María Hernández en Panamá, quizás tengo un 65% de riesgo y no la necesito revisar. Y este ejemplo lo vimos hoy de mañana también, otro tipo de regla de negocios, ¿no? Si esto y aquello es verdad, entonces no quiero revisar o sí quiero revisar. Pero esto mucho depende de cada organización y qué reglas de negocios tienen. Pero hoy en día los sistemas de debida diligencia están bastante avanzados para poder ayudar con este tipo de automatización. Los dejo con 3 conclusiones. Entienda primeramente cuáles son las normativas que se aplican a su organización. Esto nos va a permitir controlar el volumen de alertas y de falsos positivos antes que se críen. Extremadamente importante. Trabaje con un sistema de debida diligencia que tenga opciones de configuraciones adecuadas para hacer su escaneo de vinculación, hacer su monitoreo y hacer el monitoreo de pagos también. Y enfoque en la calidad de datos y la tolerancia de riesgo de su organización, pero lo principal son los datos. Sin los datos estar incompletos, los sistemas de debida diligencia tienen mucho problema. Hay que enfocar realmente en la parte de riesgos. De nuevo los dejo con lo que hacemos en servicios profesionales. Estoy con mucho gusto de conversar después de esta reunión sobre cualquier tipo de problema de falsos positivos o de datos que estén teniendo. Y sí, estoy a disposición para cualquier tipo de discusión sobre este asunto. Y abro para preguntas. Yo sé que esto es un tópico bastante importante para todos ustedes. ¿Hay alguna pregunta que pueda responder? Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por su atención. Sí. Gracias. Perdón, nuevamente una pregunta, ya te estabas despidiendo. No me quedó claro el ejemplo donde tenés identificado el riesgo. ¿Ese riesgo es calculado por el software o ese riesgo es cargado por las instituciones bancarias? Los dos. Eso es calculado por el software basado en lo que vos le digas al sistema que es una situación de riesgo. Por eso es tan interesante, ¿no? Porque cuando hacemos la revisión de alertas, está todo acá lo que es el riesgo, ¿no? Nosotros estamos verificando que el nombre de este cliente, la dirección,
hubo un match, no hubo un match, pero eso se puede automatizar en los sistemas de debida diligencia. Yo le puedo decir al sistema, pienso que el nombre más la fecha de nacimiento más el país debe tener un riesgo de tanto. Ok, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Thank you.